Les decía, ¿sí? Vamos a leer un poquito de la palabra de Dios y al leer la palabra de Dios es importante que nosotros recordemos qué es lo que es un terreno espiritual y qué es lo que es necesario para ese terreno espiritual. Lo primero que debemos tener en cuenta que es importante tener una receptividad. El que debe tener esa receptividad, ¿sí? Es nuestro corazón. ¿Y a qué le tenemos que tener receptividad? A la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros y cómo nos dice, que es su palabra la que nos está dando, ¿sí? Es su palabra la que Él nos da para que nosotros podamos entender y podamos saber de qué forma llevarla adelante. Entonces, cuando yo entiendo esto o cuando nosotros entendemos esto, podemos volver a escuchar lo que habíamos planteado en un momento, en el primer momento, ¿sí? Que los terrenos que vamos a encontrar a partir de Lucas, a partir del versículo 12 en adelante, tienen que ver con los estados, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar del camino, ¿sí? En el camino tiene que ver qué es lo que está pasando la persona que escucha esa palabra de Dios, ¿sí? Atiende a la palabra de Dios, pero no fue lo suficientemente, como dice el versículo, y los que cayó junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, les quita su corazón la palabra, de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven, ¿sí? Entonces, aquella persona que está en esa, vino, escuchó la palabra, se emocionó con la palabra, pero el terreno no estaba lo suficientemente apto para que eso sucediera, para que la palabra, ¿sí?, diese el fruto. Acuérdense que ahí juega un papel muy importante nuestra alma, ahí juega un papel muy importante las emociones, ¿sí? Y por ahí, ay, sí, qué lindo, que me gustó mucho, pero me quedé con que qué linda la prédica, con qué linda la reunión, con que qué linda lo de al lado, pero llegado el momento de la trivialidad, nos fuimos por las ramas y no hicimos lo que teníamos que hacer como lo debíamos hacer. Bueno, el segundo caso es las personas que perdón, la semilla que cae entre las espinas. Esto representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, ¿sí? Que les gusta lo que han escuchado, pero las preocupaciones del mundo, ¿sí?, los llevan a no tener mucho o no a tenerla mucho en cuenta. Todo esto ya lo hemos visto y lo sabemos, ¿sí? De los que cayeron los tres pinos, los que caen en el pedregal, ¿sí? Y aquellas personas que caen a la tierra buena. Yo no sé si usted se ha imaginado qué tipo de tierra o qué tipo de suelo es usted, ¿sí? Yo creo que todos anhelamos, por lo menos, o queremos llegar a ser esa tierra fértil donde vamos a poder estar no solamente abriendo nuestra tierra para que la semilla que ahí cae, ¿sí?, sea efectiva o su producción sea efectiva y dé mucho fruto, sino que tenemos que estar teniendo en cuenta cómo lo debemos hacer, ¿sí? Es necesario que nosotros seamos receptores de esa palabra de Dios, como les decía recién. Es necesario que nosotros partamos la tierra, ¿sí? Y que en ese partir la tierra caiga esa semilla y que esa semilla se tape, ¿sí?, y se tenga en lo más profundo de nuestro corazón. Que le hagamos un nido a a esa semilla para cuidarla, para trabajarla, para entender qué es lo que va a hacer, para saber, ¿sí?, que esa receptividad que yo tengo hacia la palabra pueda dar el fruto que tiene que dar. Ya habíamos dicho antes, ¿sí?, que la semilla es buena, ¿sí? La palabra de Dios para todos nosotros es buena. La palabra de Dios no solamente, como decimos por ahí, que es efectiva, eficaz y eficiente, sino que hace de todos nosotros nuevas personas. Pero para que eso suceda, sí, tiene que marcar nuestras vidas, marcar nuestro corazón, marcar el terreno, ¿sí? Entonces, así como yo marco o como se marca en la tierra un surco para que esa
semilla caiga y dé el fruto necesario, estaba leyendo también que cuántos fertilizantes, cuántos abonos, cuánto se le coloca a la tierra para que sea más productiva. Estoy hablando de la tierra en general y lo que hace un agricultor. Y poniéndole todas esas cosas que le ponen el agricultor, en ningún caso llega a tener una devolución de un 100%, sino que alcanza como mucho a tener un 70% porque no sabe cómo va a ser la semilla, lo que va a germinar. Pero nosotros sí conocemos, como decía recién, la capacidad, ¿sí?, de desarrollo de esta semilla. Entonces tenemos que lograr mantener o tenemos que tratar de tener el mejor terreno, ¿sí? Y para ser receptivos y para ser sumamente cuidadosos con esa semilla, debemos cada uno de nosotros entender que para hacer luz para otros, ¿sí?, debemos tener como principio poder ser lo suficientemente humildes para que en esa humildad esa semilla que va a germinar en ese terreno que nosotros estamos tratando de mejorar 100%, les cuento que esto es un proceso. Un terreno 100% fértil no se logra del día a la mañana, de la mañana a la noche. No se logra en un día, no se logra en un mes, no se logra en una semana, no se logra en un año. Pasa tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? No lo sé, ni nadie lo sabe, y eso lo vamos a estar viendo más adelante también. Pero sí es importante que nosotros nos vayamos concientizando de cómo debe estar mi corazón o cómo deben estar nuestros corazones al recepcionar esa semilla, ¿sí? Cuando a mí me dice la palabra de Dios, ¿sí?, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, ¿sí? ¿Cuán dispuesto estoy yo, ¿sí?, a dejar de lado todo aquello que he conocido en el mundo, ¿sí?, y cambiarlo por esta verdad divina que Dios me está poniendo en mis manos, ¿sí? Cuando yo entiendo o cuando nosotros entendemos este proceso, empieza a dar resultado, porque mi corazón o nuestros corazones se empiezan a abrir, empiezan a sacar aquello que molesta y empiezan a dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Se entiende esa parte? Es bastante sencilla, ¿sí? Todo lo que necesita una buena semilla es un buen terreno. Y familia, venimos de X problema o de X situación y por lo general ese terreno no está 100% apto, no solamente para esa semilla que es prodigiosa, podemos decir, sino que necesitamos que ese corazón desee, anhele esa palabra de Dios para que para ver la respuesta y para entender que es importante no solamente ver la respuesta, ser humildes. Santiago 1:21 dice, reciban con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Reciban la palabra, ¿sí?, y trabajen esa palabra, porque esta palabra es la que va a dar en ese terreno que se está sembrando vida, vida nueva y vida en abundancia. Para eso hemos sido llamados y para eso tenemos que hacer lo que hemos venido a hacer. Les hablaba recién y les decía que necesitábamos estar ansiosos, ¿sí?, por esa palabra de Dios, estar preocupados por esa palabra de Dios, cómo la voy a aprender, cómo la voy a interpretar, porque del mismo momento en que yo voy entendiendo esa palabra de Dios, solo las circunstancias o algunas cosas que están a mi alrededor empiezan a cambiar. Y cuando nosotros vemos que esto empieza a cambiar, es porque el terreno, sí, se va haciendo dócil para eso. Dice Primera de Pedro 2:2, deseen como con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán
en su salvación. Estaremos entendiendo, ¿sí?, que la salvación va a venir porque la palabra de Dios empieza a hacer efecto en cada uno de nosotros. Por favor, tenemos dos personas ahí en la sala de espera. Sí, las podemos ir sumando. Gracias. Bendiciones. Muy bien. Entonces, este terreno, cuando empieza a recibir ese gozo de la semilla, porque me gozo al poder escuchar, ¿sí?, que esa semilla, esa palabra de Dios, va haciendo mella en mi corazón, va sacando, va quitando de a poco lo que ha estado endurecido, lo que se ha apelmazado. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una tierra que nunca recibió mucha agua o una tierra que está reseca, que está quebrantada, quebrajada. Muchas veces ese terreno, familia, lamentablemente, nos toca experimentarlo a nosotros por muchas circunstancias que podemos haber vivido en la vida, por enfermedades, por ser menospreciado, por no haber sido tenido en cuenta, porque complejos que hemos tenido. Entonces, cuando todo eso va sucediendo, cuando todo eso yo veo, nosotros vemos que se empieza a limpiar, que se empieza a sacar todas esas grietas, toda esa sequedad que había en el terreno, nosotros vamos a ir viendo de a poco cómo se cambia esto y vamos a ver que ese terreno, ¿sí?, va a empezar a gozarse por esa semilla que realmente está llegando al corazón de cada uno de nosotros. Cuando eso sucede, ¿sí? Cuando eso sucede, la palabra de Dios es muy clara. Dice así: dichosos más bien los que oyen la palabra y la ponen por obediencia. ¿Sí? Eso está escrito en Lucas 11:28. O sea, no solamente es necesario escuchar la palabra, sino que cuando yo tapo esa semilla, cuando yo hago que esa semilla empiece a germinar, es porque estoy empezando a obedecer la palabra de Dios. Y me empiezo a convencer a mí mismo, ¿sí? Porque hay muchas circunstancias particulares que no nos dejan convencernos de cómo estamos haciendo y lo que estamos haciendo, me empiezan a dar a entender que habiendo disposición, ¿sí?, Dios da respuesta a cada una de nuestras preguntas, ¿sí? La palabra de Dios da respuesta a cada una de nuestras preguntas. Entonces, ya me empiezo a proyectar con futuro, ya empiezo a entender qué es lo que hizo, ¿sí? Muchas veces estamos confiados o enamorados de tal manera de la palabra de Dios, pero ese enamoramiento que decimos, uy, Dios es súper, 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 pero ese súper, súper, súper me dura 3, 4, 5 cuadras o 1 kilómetro de camino, pero cuando viene la primera adversidad, la segunda adversidad, ¿sí?, empezamos a pensar, ¡pah! Estoy en lo mismo que antes, estoy en lo mismo que me pasaba antes, ¿sí? Pero ahí es cuando nosotros debemos entender que ahí es necesario, sí o sí, como decía recién, movernos de esa zona de confort, movernos, ¿sí?, de esa situación donde estamos para poder empezar a entender que las cosas van a modificarse porque la palabra, porque esa semilla que ha sido sembrada, ¿sí?, va a encontrar en un corazón abierto, en un corazón puro, la clave para desarrollarse, ¿sí? Muchas veces nos falta o sobreevaluamos, ¿sí?, las circunstancias. Es importante evaluar cuál es mi terreno o cómo está mi terreno. Es importante saberme decir la verdad y decirme: este terreno está seco, este terreno está contaminado, este terreno está sumamente compactado y no entra, no entra, no entra, ¿sí? ¿Para qué? Para que siendo previsores cada uno de nosotros entendamos
que en esta circunstancia, sí, debemos examinarnos. No solamente debemos examinar nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver con quién me junto, ver con quién estoy, ver con quién eh, tengo la suficiente confianza para decir, mira, la verdad que tu amistad me gusta, pero hay cosas que antes hacía contigo que ya no las puedo volver a hacer. ¿Sí? Y eso también es salir de mi zona de confort, ¿sí? Eso es también decir, bueno, esto no me conviene, esto no lo puedo hacer, pero ¿quién va a hacer o quién me va a dictar o nos va a dictar a nosotros eso? ¿Sí? Eso nos lo va a dictar el Espíritu Santo. Pero para yo encontrar la verdad en el Espíritu Santo, necesito oración y necesito reflexión, ¿sí? La oración, el meditar, el reflexionar, ¿sí? Me va a ayudar a mí a preparar mi terreno espiritual, ¿sí? A decir, esto sí lo quiero, ¿sí? Pero si quiero esto, debo dejar aquello, ¿sí? Yo tengo acá ahora una limonada, ¿sí? Si yo quiero ponerle a esta limonada, o si quiero tomar o beber un vaso de agua, en este mismo vaso, lo que yo necesito primero es beberme la limonada para poder después echar el agua. ¿Qué estoy diciendo con esto? Debo agitar algunas cosas, debo mover algunas cosas de mi vida para que darle lugar a otras y aquello que había aprendido en un tiempo, empezar a desaprenderlo ahora y en este desaprender porque estoy aprendiendo cosas nuevas. Ejemplo, yo he conocido mucha gente que tenía una facilidad muy grande para decir mentiras, ¿sí? Y las decía, y esas mentiras que decía, las decía solamente porque le gustaba, porque no era consciente, por muchas razones, que no vienen al caso analizarlas. Pero sí es importante entender qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entender qué es lo que estoy haciendo y cuando yo voy entendiendo, ¿sí? Esto, decía recién que mi terreno espiritual va cambiando. Es importante que leamos un versículo, que lo tengo aquí, ¿sí? Que dice, para nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y todo ruego, con acción de gracias. Y me quiero quedar acá. Es necesario que nosotros oremos, es necesario que nosotros roguemos, es necesario que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos y cómo vamos, porque de esa forma, de esa manera, lo voy a hacer en acción de gracias. No me va a importar o no nos va a importar qué es lo que estamos dejando, porque sabemos hacia dónde vamos. ¿Sí? Un ejemplo. El otro día fuimos al Congreso de Buenos Aires y fuimos con mucho agrado, con mucho gusto, porque sabíamos, ¿sí? Que estábamos dejando Córdoba para llegar a Buenos Aires para disfrutar de un congreso. No importó si tuvimos que manejar 10 horas o 20 horas o cambiar la cama o cambiar la comida, pero ¿por qué? Porque estuvimos dispuestos a hacer ese gran sacrificio, ¿sí? De dejar, que no fue ningún sacrificio, por favor, dejar esa comodidad, ¿sí? Para poder entender, para poder aprender, para poder escuchar, para poder saludar a gente que amamos, a gente que le tenemos mucho cariño y sobre todo, y más que todo, había en nuestro corazón la disposición de entender que estaba la trompeta sonando para poder ir a recargar fuerzas, para poder ir y tener nuevas visiones y tener nuevos anhelos y saber que el Espíritu de Dios se estaba moviendo en ese lugar. Bueno, vamos a apurar un poquito, porque si no, no me voy a quedar sin tiempo.
El segundo versículo es el que le sigue, el 7, ¿sí? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos lleve a cada uno de nosotros a guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces no vamos a entender un montón de cosas de las que van pasando o de las que van sucediendo. Perdón, esto está en Filipenses 4, 6 y 7, por si no lo dije, no me acuerdo. Vamos a tener que dejar de lado nuestra forma de pensar para poder entender que hay una forma de hacer las cosas de nuestro Padre del Cielo que va a ser superior siempre a cada uno de nosotros, para que nosotros empecemos a anhelar dentro de ese terreno, dentro de ese corazón, frutos espirituales. Ya veamos que hay frutos espirituales o que pueden haber frutos espirituales. Cuando hablamos de tener frutos espirituales, ¿de qué me estás hablando, Marcelo? ¿O qué me estás diciendo? ¿O cuál será mi fruto espiritual? ¿O cómo llegaré a tener un fruto espiritual? Y eso tiene que ver cuando te gusta, por ejemplo, hablar del Señor, o te gusta poder enseñarle a otro algo o contarle a otro, o ser testimonio, ¿sí?, de cosas que te han sucedido en tu vida que dejaron de suceder, ¿sí? Entonces, el futuro espiritual, ¿sí?, es una evidencia visible en cada uno de nosotros que de nuestro terreno está siendo trabajado. Por favor, yo no me quiero poner de ejemplo para nada, pero quiero contarles algo. Cuando yo conocí este inconmensurable amor de Dios, cuando yo conocí esta teoterapia, ¿sí?, mis hermanos me empezaron a preguntar, ¿dónde vas? ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué has cambiado? Yo no entendía en ese momento por qué me preguntaban o por qué me decían, ¿sí? Y más aún, un poco me jactaba, ¿sí?, de mi Dios y les decía, porque yo tengo un Dios que ustedes no tienen. Y ese Dios, entonces ellos me miraban y me decían, has estado 30 años con nosotros, 40 años con nosotros y hemos vivido y te hemos visto y te hemos, eh, perdón, pero bueno, hasta que lo creía mérito propio, por favor, hasta creía que eso era mérito propio, ¿sí? Haber entendido que era un hombre salvo. Y entonces ahí juega un papel muy importante también la humildad, de entender que yo empiezo a visualizar un terreno nuevo y cuando empiezo a visualizar terreno nuevo es porque no es que yo lo esté trabajando, ¿sí?, sino que el Espíritu Santo ha empezado a trabajar ese terreno. El Espíritu Santo ha empezado a que lo que se está haciendo empiece a producir frutos y que esos frutos estén tocando el corazón de otros, ¿sí? Ya cambió mi forma de hablar, ya cambió mi forma de decir las cosas, ya cambió mi forma de pensar. Y los que estaban a mi alrededor me dijeron, ¿dónde vas? Porque yo quiero ir ahí, ¿sí? Y con el tiempo, ¿sí?, yo empecé a entender que era bonito o era bueno lo que me estaba pasando, pero empecé a entender que fue el Espíritu Santo de Dios el que empezó a trabajar el terreno, ¿sí? Yo no quiero contarles cómo estaba mi terreno cuando yo, no importa, cómo estaba mi terreno cuando yo era más joven, ¿sí? Eso no importa. Lo que sí me gustaría contarles es cuáles son mis anhelos del corazón para los próximos años, ¿sí? Porque yo, familia, me sigo sintiendo joven para emprender un montón de cosas en el Señor, no en la fuerza de Marcelo, porque las fuerzas de Marcelo están un poco bajas. Pero bueno, todo esto tiene que ver con entender que esto no es accidental, ¿sí? Esto es intencional.
¿Se acuerdan cuando se movía ese vaso rojo y el hombre decía que andaba buscando el jarabe en el baño y estaba moviendo? Él movía el jarabe, él movía en el videíto, él movía las cosas para que esto sucediera, o sucediese, perdón. Pero es importante que nosotros movamos nuestras estructuras. Somos buenos, somos creación del Señor. Hay cosas hermosas dentro nuestro. Aún no las hemos descubierto, familia. Es importante que cerremos una puerta, que nos neguemos a esa puerta y empecemos a ver a través de la ventana y participar, por favor, de ese jardín. Yo cuando ponía las fotitos que buscaba para la publicidad, y veía esas ramitas que iban creciendo y esa raicita que iba para abajo, yo me figuraba en algún momento algunos de mis discípulos, ¿sí? Que hoy tienen raíz, que hoy empezaron a dar algún fruto, de que hoy se conmueven por las cosas que pasan a mi alrededor y que antes estaban solamente pensando en, no sé, en otra cosa. No le pongamos ni nombre ni apellido en qué es lo que pensaban. Eh, yo no sé cómo se evalúan cada uno de ustedes. No sé, y es más, no lo quiero saber, porque esto que estoy contando, o esto que estoy hablando, o esto que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, es para que nosotros saquemos conclusiones. Si realmente estoy haciendo lo que me han mandado a hacer, o solamente estoy aparentando que hago lo que me mandaron a hacer, ¿sí? Si estás en lo que estoy aparentando, muchas veces no lo entendemos, pero los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Es importante saber si el terreno espiritual está listo o no. Pero es importante entender que el terreno espiritual de cada uno de nosotros, sí, como les decía recién, no va a ser un accidente, no va a ser porque, uy, qué casualidad que alguien me llevó, que conocí. No, es porque vos estás buscando un cambio en tu vida. Y si ese cambio aún no llegó o no lo has podido conseguir, es porque no estás haciendo las cosas de la mejor forma. Entonces, dale el beneficio y date el beneficio de entender, de examinar, de ver la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios, y examinarme frente a la palabra de Dios y decir, bueno, esto lo estoy haciendo muy bien. Gracias Dios porque me estás ayudando a hacer esto, ¿sí? Entonces, cada corazón va a abrir, ¿sí? Y se va a examinar en oración con respecto a que tengo que empezar a trabajar algo. Y eso que tengo que empezar a trabajar es el terreno. Es el terreno para sacar el escombro, para sacar la raíz mala, para sacar aquello que no me conviene. Entonces, ¿cuándo hay un terreno listo? ¿Sí? ¿Cuándo está el terreno listo 100%? No lo sabemos. No lo sabemos, sino que muchas veces nos toca ir y probar, nos toca ir y ver si realmente lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Entonces, cuando yo hago eso, o cuando yo digo eso, o cuando yo entiendo eso, es cuando que voy a entender esto, que está escrito en Isaías 61:11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza ante todas las naciones. Cuando yo le crea, cuando yo esté dispuesto, cuando el Señor se apodere de todo lo que yo tengo para hacer, entonces ahí vamos a empezar a producir.
Entonces, ¿cómo sé yo? Vuelvo y repito, ¿cómo sé yo que realmente mi terreno está en producción? ¿Sí? El agricultor no puede ir y ponerle, o puede ir y ponerle la mano al terreno y decir, ah, bueno, sí, el terreno ya está, bueno, porque la época, porque el tiempo, la semilla. ¿M? Pero es importante que nosotros entendamos que hay ciertos síntomas, ¿sí?, en nuestras vidas que nos van a ir diciendo, esto sí, esto no, ¿sí? Cuando yo siento hambre genuina de la palabra de Dios, yo necesito que tener la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y poder entender esa palabra. Cuando no es casualidad, cuando no es rutina, ¿sí?, leer la palabra de Dios, sino que hay una necesidad y que esa necesidad debe ser profunda, ¿sí? Casi hasta visceral. Yo necesito sí o sí alimentarme de esa palabra de Dios para que haga cric, cric, cric mi cabeza, para que haga cric, cric, cric mi corazón y para que mi andar, ¿sí?, sea otro, para que mi funcionar sea otro. Entonces, cuando yo tengo claro esto, ¿sí?, no solamente que por curiosidad lo hago, ah, quiero saber qué dice la palabra de Dios en tal capítulo, ¿verdad?, porque no, necesito saber porque quiero conocer, porque necesito que el Espíritu Santo me sople al oído, porque necesito que el Espíritu Santo me diga al oído. ¿Sí? Este, encontré hoy un versículo que se me había perdido, ¿sí? Y hoy lo pude recuperar, que está en Amós 8:11, ¿sí? Y que dice así, el tiempo viene, cuidado, el tiempo viene, dice Dios el Señor, y cuando yo enviare hambre sobre la tierra, pero no hambre ni de pan ni sed de agua, sino el de oír y oír según la instrucción del Señor su palabra, ahí empezaremos nosotros, tendremos que nosotros estar trabajando. Entonces, cuando nosotros, ¿sí?, entendamos que va a haber, y ya hay sed de la palabra del Señor, ya hay sed y hambre, ¿sí?, de las cosas del Señor. Cuando nosotros entendamos eso y nosotros seamos los primeros en poder saciar esas necesidades, entonces ahí estoy diciendo, bueno, mi campo, mi terreno espiritual está listo para ir y hacer. Cuando esa es una opción, ¿sí? Cuando la humildad esté en mí y yo diga, no estoy trabajando por mi terreno, sino que estoy trabajando para abonar el terreno de otros, cuando me duela, ¿sí?, ver la sequedad en otro, cuando me duela a mí ver ese terreno compacto que no entra una sola palabra, ese corazón duro que en vez de hacer lo que debe hacer, sino estemos fomentando que tiene que cambiar, ahí voy a entender también que necesito humillarme para que el Señor actúe. Y no va a ser, y no vamos a ser cada uno de nosotros, sino que va a ser el Espíritu de Dios el que esté cambiando ese terreno. Y aún les cuento más, perdón, los más favorecidos vamos a no ser nosotros, porque nos va a estar enseñando el Espíritu Santo de Dios y vamos a estar aprendiendo de un necesitado. Y cuando aprendemos de un necesitado y aprendimos la lección, ¿sí?, nuestro copete viene hacia abajo. Nuestras oraciones se cambian y nuestra forma de vivir es diferente. Bueno, tengo otro versículo acá que está en Primera de Pedro 5:6, ¿sí? Y dice así, humíllese bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Humíllate en el poder de Dios, porque Dios te va a enaltecer cuando sea el tiempo. Ah, porque una vez a mí me dijo tal líder, tal pastor, tal cosa, qué sé yo, que aquí, que la palabra de Dios, ¿sí? Y a lo mejor nunca fuiste reconocido, pero esa persona se acuerda que tu palabra, que tu decisión, que el que te animó a hacer tal o cual cosa, ¿sí?, te dio el puntapié inicial.
Y no hace falta que a vos te reconozcan, ¿sí? Porque no es para tu gloria, sino que es para la gloria de la iglesia de Dios. Entonces, mi humildad debe ser trabajada. Entonces, cuando yo estoy trabajando mi humildad, cuando yo estoy diciendo, bueno, no es para la gloria mía, sino porque es para la gloria del Señor, ahí es cuando vamos entendiendo de qué forma debemos hacer lo que nos han mandado hacer, ¿sí? Porque acordate, no fue o no es o no será idea nuestra, sino que es idea del Señor, que vos seas salvo y que vivas una vida nueva, con sentido, con felicidad, entendiendo lo que es amar y ser amado, ¿sí? Entonces, no fue idea tuya, sino que alguien lo puso en tu cabeza, en tu caminar, ¿sí? Cuando yo soy consciente, otro síntoma más, ¿sí? Hay conciencia de cómo está mi estado interior, ¿sí? Porque si yo no puedo evaluar mi estado interior, perdón familia, no puedo ir a evaluar a otros, ¿sí? Cómo está el estado interior de otros. El reconciliado reconcilia, ¿sí? Primero es necesario que yo me reconcilie con el Señor para poder ir y llevar sus palabras a otros, para que no haga mal las cosas. Cuando no hay negación, ¿sí? Aquello que hice mal yo, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay una autoevaluación sincera de lo que me está sucediendo, ¿sí? ¿Cómo está mi terreno o cómo va mi terreno? Cuando no está exacta esa evaluación, ¿sí? No hay una conciencia de mi interior, ¿sí? Algo que nunca, nunca debemos olvidar porque es nuestra arma principal, ¿sí? Es la oración, ¿sí? La oración no solamente es el nutriente de nuestra tierra, sino es aquella que nos hace renovar el entendimiento, ¿sí? La comunión con Dios, estar en un común acuerdo con Dios, ¿sí? No solamente va a llevar mis peticiones a un buen lugar, sino que a donde vayan a llevar esas peticiones, va a marcar mi terreno y va a marcar mi forma de ser. Y no nos olvidemos, familia, que cuando a mí o algunas veces a nosotros nos costó obedecer, ¿sí? Obedecer no al líder, obedecer a la palabra de Dios. Cuando algunas veces no hemos obedecido, ¿sí? El Señor sabe que no estás obedeciendo, el Señor sabe que no estás dando ese fruto que podrías dar. ¿Y quién es el que se beneficia? ¿Sí? ¿Tu terreno? ¿O el terreno del otro? ¿O le estás dando un beneficio al que es tu enemigo? La semilla solamente cae, ¿sí? Y si no encuentra ese espacio en la oración, esa semilla puede ser que no solamente se caiga, sino que esa semilla no dé el fruto que tiene que dar. Cuando yo entiendo esto, o cuando nosotros hemos entendido esto, vamos a entender lo que dice la palabra de Dios cuando nos dice, yo los escogí a ustedes para que ustedes vayan, ¿sí? Y hablen y den fruto, ¿sí? Juan 15:16. Y vayan de un fruto que ese fruto perdure en otro. Yo le estoy muy agradecido a muchos líderes porque cada uno de ellos sembró un poquito de ese fruto y ese fruto hoy por hoy se ve, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros también entendamos lo que es el proceso de la perseverancia. Perseverar en la palabra del Señor, perseverar en las acciones del Señor. Y esto me lleva o nos lleva a cada uno de nosotros a entender que el perseverar, ¿sí? Va a producir un terreno que realmente no va a ser abatido por lluvias, no va a ser abatido por circunstancias difíciles. Puede ser que pasemos por un momento difícil, puede ser que pasemos por un momento raro, puede ser que pasemos por un momento extraño, aunque no tengamos las herramientas necesarias o no sepamos usar las herramientas, las estrategias necesarias que están escritas en la palabra de Dios en nuestro terreno.
Pero cuando los signos aparecen, ¿sí? No va a haber ninguna duda de seguir adelante, ¿sí? Y enfrentarse con lo que haya que enfrentarse, porque el terreno está preparado, porque el terreno ha sido apto para que se dé así. Entonces, cuando aparezca eso, vamos a ser sabios y saber cómo seguir. A lo mejor nos equivocaremos una vez, no daremos en la primera en el clavo, daremos en la segunda o en la tercera, pero siempre vamos a entender que el Espíritu Santo de Dios, cuando promete, cumple, ¿sí? No se parece a nosotros. Santiago 1:12 dice, bienaventurados los que perseveran bajo la prueba, porque al salir aprobados resucitará y la corona será de vida para cada uno de ellos. ¿Sí? Bienaventurado el que está en la prueba y sigue la prueba adelante, ¿sí? Porque va a salir aprobado. No sé si en la primera, en la segunda o en la tercera, pero vas a ser moldeado. Vas a ser moldeado y como estoy diciendo ahora, de una forma seguida, he entendido cuando Dios dice sí, no o esperar. Cuando Dios dice sí es porque te ha bendecido. Cuando Dios dice no es porque te está cuidando. Y cuando Dios te dice espera es porque te está haciendo crecer y aprender. Muy bien, familia. Aplicación teoterápica de esto, a medida que se fue desarrollando el tema, fuimos aplicando y diciendo qué es lo que debíamos hacer y cómo lo debíamos hacer. Vamos a tener un tiempito enseguida de unos minutitos para alguno que dé un testimonio o para alguno que quiera contarnos de su terreno, de cómo entendió o cómo sabe, y aún para que nos den aportes, Espíritu de Dios, porque ustedes sí pueden dar aportes de lo que ha ido sucediendo en sus vidas, y porque ustedes sí están evaluados ya por el Espíritu Santo de Dios para que den esos aportes. Lo que yo voy a hacer ahora es una oración para poder terminar con este tiempo. Espíritu de Dios, yo te quiero alabar, bendecir, darte gracias, mi Señor. Darte gracias, Padre, por el terreno de cada uno de estos tus hijos, Señor del cielo. Porque tú harás, Señor, que estos terrenos, Padre del cielo, se vuelvan en terrenos fructíferos, todos ellos, Señor. Porque tú nos estás dando, Señor, las estrategias en este tiempo, Señor, para poder dejar el sequedal, para poder dejar, Señor del cielo, aquello amorfo, Señor, para un terreno, aquello que no conviene para un terreno, que no conviene para un corazón endurecido, que no conviene para un corazón maltratado, Señor del cielo. Tú nos estás dando las herramientas, Espíritu Santo de Dios, para que nuestros terrenos, Señor del cielo, nuestros corazones, sean fértiles y pueda cada uno de ellos atesorar tu palabra, Señor. Porque eso es, de esa forma, Señor, se revierte un terreno. Atesorando tu palabra, atesorando tus semillas, Señor. Sabiendo, Espíritu Santo de Dios, que tu gloria, que tu poder, Señor, será el que nos lleve adelante. Que pondremos, Señor, en ti la confianza. Que en ti, Señor, nos capacitaremos. Que en ti, Santo Espíritu de Dios, veremos la luz. Que tu gloria, que tu poder, Santo Espíritu de Dios, vaya desarmando, Señor del cielo, esos cascotes duros, Señor, que están en nuestro terreno, en nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Santo Espíritu de Dios, el que vaya regando, Señor, nuestros corazones, con tu amor, con tu misericordia, con tu sangre, Espíritu de Dios, Señor del cielo. Esa sangre que nos dio vida a cada uno de nosotros y le da vida a nuestros corazones para que se vuelvan corazones fértiles, Señor. Tú dijiste, Santo Espíritu de Dios, que si estábamos necesitados, fuésemos a ti, Señor, para ver tu gloria, para ver tu poder, para ver ese terreno, cómo se transforma, Señor. Yo te creo, Señor. Yo te creo, Santo Espíritu de Dios, que tú tienes la capacidad, Señor, para transformar terrenos, para transformar corazones, Señor. Que tú tienes la capacidad, Santo Espíritu de Dios, para renovar, Señor, nuestras raíces, Padre, para agitar, Santo Espíritu de Dios, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, y encontrar lo que debo pensar, lo que debo hacer, lo que debo decir, cómo lo debo desarrollar, porque queremos ver tu gloria, porque queremos ver tu poder, Santo Espíritu de Dios. Nos entregamos a tus manos, Señor del cielo, en este tiempo, porque necesitamos ver día a día más y más tu gloria.
Necesitamos día a día ver más y más tu poder, Señor. Que esa gloria y ese poder, Señor, estén siempre en nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros pueda decirte, te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado, Señor del cielo, y te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Amén, amén, familia. Bendiciones. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.